que nos acompañe en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús de la Divina Misericordia, que nos has llamado por medio de tu santa palabra. Quiero vivir bajo obediencia a tu santa voluntad, así como lo hizo la Virgen María y todos los santos, para la santificación de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y las familias del mundo entero, en reparación de los pecados y ofensas cometidas en el sacramento del matrimonio. Perdónanos por buscar la puerta más fácil, que es el huir de nuestra vocación y pensar que el divorcio tiene la última palabra. Danos tu gracia para ser familias evangelizadas y evangelizadoras, para responder a la misión que hemos sido llamados. Ve nuestras tinajas, tal vez están ya vacías. Ayúdanos a llenarlas, aunque tal vez mi cónyuge no esté presente. Te invitamos a nuestro matrimonio y familia, si tú quieres, Jesús. Defiende y protege a todos los que formamos parte del ministerio de Santificando Matrimonios y Familias, con Jesús de la Misericordia. Amén. Mi buen Señor, en este día y en esta tarde, quiero pedirte, así como te lo pidió hace mucho tiempo el profeta Ezequiel, que tu espíritu también se pose sobre mí para que pueda hablar en tu nombre y pueda compartir ese mensaje tan profundo, que tu palabra, Señor, penetre, transforme el interior de los que en este momento estamos aquí presentes y de aquellos a los que tú, Señor, quieras seguir llamando. Divino y Santo Espíritu de Dios, ilumínanos y renuévanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bueno, el día de hoy, mis amadas y mis amados, vamos a comenzar este compartir. El tema de hoy está titulado Cambiar el corazón para transformar el mundo y tu matrimonio. Te voy a invitar, vamos a comenzar con una cita bíblica. Esto está en Efesios 4, del 22 al 24. Repito, Efesios 4, del 22 al 24. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy nos dice nuestro Señor en esta carta a los Efesios, escrita por San Pablo, que para que haya un cambio en el corazón del hombre, es necesario que nosotros sigamos ese camino eficaz y comencemos a revestirnos en ese nuevo hombre, crear ese nuevo hombre, hasta alcanzar una asimilización vital con el modo de pensar y de vivir en Jesucristo. Es necesario que nos despojemos del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, y renovar nuestro espíritu. Pero es necesario que se renueve el espíritu de la mente. Es necesario que dejemos revestirnos en Cristo. Por eso el día de hoy nos dice en esta carta a los Efesios que nosotros debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir, que tenemos que despojarnos de lo que antes fuimos, porque todo eso se corrompió.
y se corrompió a causa de esos deseos engañosos. Dice que debemos renovarnos espiritualmente en la manera en la que juzgamos y revestirnos de esa nueva naturaleza creada a imagen de Dios. ¿Y en qué se va a distinguir, en qué nos vamos a distinguir que estamos viviendo una nueva vida? Cuando se lleva una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Tal vez te suene un poco familiar lo que te voy a compartir. Y tal vez también vienen muchas cuestionantes a tu vida, sobre todo cuando se ha vivido una ruptura dentro del matrimonio, dentro de la pareja, en los cónyuges. Y sé que no ha sido un tiempo fácil para ti. Y sé también que no ha habido respuestas fáciles a esas cuestionantes. Pero el día de hoy, Dios te dice y te quiere decir que el tiempo que tú estás viviendo y que Él está permitiendo que tú atravieses es un tiempo de reconciliación que quiere vivir contigo. Muchas veces cuando surgen estas cuestionantes, cuando se ha vivido o se está viviendo una desolación personal o una desolación matrimonial, comienza a haber una cuestionante y nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, Dios quiere que te examines. Este es el primer paso y es el más importante. Dios quiere que este momento se concentre en ti. Él quiere concentrarse y centrarse en ti. Y no quiere que tú comiences a mirar los fracasos o los defectos que tal vez se tuvieron como pareja. No quiere que comiences a ver, quiere que apartes tu mirada de esos fracasos y de esos defectos que muchas veces en esas preguntas decimos, ¿en qué fallé? ¿Qué me hizo falta? Y cuando esas cuestionantes comienzan a pasar o se terminan, entonces surgen nuevas cuestionantes. ¿En qué falló mi esposo o mi esposa? Y muchas veces cuando no hemos reconocido que nosotros también tuvimos fallas, que nosotros también tuvimos culpa, echamos sobre las espaldas de los demás el error. Muchas veces señalamos, somos los primeros para señalar sobre lo que el cónyuge hizo. Juzgamos, nos volvemos jueces. Pero sobre todo hoy, en este día, Jesús viene a decirnos que lo que quiere es que comiences a examinarte, porque Él quiere centrarse en ti. Quiere decirte también que la prueba que en este momento tú estás viviendo fue preparada. Dice, yo no la mandé, pero la permití y la sigo permitiendo porque quiero que te reconcilies conmigo. Quiero que haya una reconciliación mutua, porque tal vez en algún momento también culpamos a Dios de la situación que el día de hoy vivimos. Dios dice que es momento de que te concentres en ti y que dejes de mirar todos los fracasos o los defectos de tu pareja. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando ellos vieran o se vieran involucrados en un conflicto y sintieran ese deseo de criticar a los demás,
sacaran primero la viga de su propio ojo, para que entonces ellos vieran bien para sacar la paja del ojo de su hermano. Dios quiere que tú te examines y que confieses tus errores. Porque aquí la importancia de poder confesar en qué fallamos, en qué erramos, nos hace libres. Nos permite comenzar nuevamente a ser nosotros mismos. Cuando tú confiesas o te confiesas ante los demás, entonces estás desarmando al enemigo para que deje de señalarte, para que deje de recordar aquello que no hiciste bien, aquello en lo que fallaste, aquello en lo que te equivocaste. Y sabemos que el enemigo se vale también de los cónyuges. Y ellos también señalan, los familiares también señalan, llámese mamá, papá, hermanos, tíos, suegros. Ellos también señalan. Y señalan porque te han conocido, porque han conocido tal vez tus flaquezas, tus debilidades, y eso para muchos les causa un arma, es un arma muy poderosa en las manos de los demás. Y entonces todo mundo se siente juez de ti. Y comienzan a criticarte, comienzan a decirte, tú te equivocaste. Pero hoy Jesús viene a decirte, para que puedas vencer esas críticas de otros, cuando tú te veas involucrado en conflictos, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hoy Jesús viene a decir, quiero trabajar contigo, pero es necesario que te vacíes, es necesario que te liberes. Ya no le des más armas al enemigo para que te juzgue, para que te señale, para que te critique. Confiésate, confiesa. Es mejor, hermanos, vivir en verdad que vivir ocultando la mentira y volverte preso y esclavo. Es necesario que tú confieses tu error para que al ratito no venga tu cónyuge y te diga, tú eres así, no cambias. Hay que comenzar a desarmar al enemigo de esa manera. Cuando nos conducimos en verdad, el enemigo no tiene armas para poder atacarte. Y es mejor hablar con la verdad y conducirnos con la verdad para que nada permanezca oculto ante los ojos de Dios. Lo que también hoy Jesús viene a decirte es que no te endurezcas más. Porque la dureza del corazón, hermanos, es la causa principal del fracaso entre los cónyuges, en los matrimonios, en las familias. Dice en Mateo 19:8, por la dureza de sus corazones, Moisés dio instrucciones acerca de divorcio. Hay conflictos y hay problemas que muchas veces por habernos quedado callados, que se quedaron pendientes porque no se hablaron cuando tenían que haberse hablado, fueron creciendo. Los fuimos arrastrando. Son conflictos y problemas silenciosos porque no se hablaron. Se fueron amontonando. Y estos trajeron consigo ese endurecimiento del corazón. Y ese endurecimiento del corazón ha sido la causa de que se hayan destruido, de que haya destruido no solamente la intimidad con tu pareja, sino la intimidad con Cristo. Cuando tú comienzas a llenar tu vida de mentiras, cada vez va en aumento, se vuelve una bola de nieve.
Y a veces con esa bola de nieve de mentiras tapamos un hoyo que quedó por ahí de otras mentiras que fueron destapadas. Y así sucesivamente. Por eso es necesario que tú le pidas a Dios que te dé convicción, que ablande tu corazón para que deseches ese rencor, para que deseches el enojo, para que deseches también el orgullo y que despierte en ti ese deseo de esforzarte para que haya nuevos vinos en tu matrimonio y que lleguen a la santificación. Es necesario que pidamos que Dios nos dé la humildad para poder ver nuestras faltas y nuestros fracasos. Cuando nosotros dejamos que las cosas avancen y no la hablamos de una manera directa, muchas veces esos conflictos que no tenían que ser conflictos se volvieron conflictos porque nos daba miedo, porque nos daba pena. Porque si yo le digo a mi cónyuge o le digo a mi familiar, se va a enojar, se va a molestar y me va a dejar de hablar. Mejor me quedo callada, mejor que me quedo callado y dejo que, a ver qué pasa. A veces decimos, primero Dios, ya Dios, solo Dios sabe. No, hermanos. Hay que saber, hay que dejar, sí, que Dios transforme el corazón, pero es necesario que haya también una convicción en nosotros, una convicción de tener un verdadero cambio, una convicción de ya no seguir teniendo rencor en el corazón, de ya no sentir ese enojo, de ya no sentir ese orgullo. Cuando tú te abandonas, cuando tú vas soltando, cuando tú vas perdiendo esos rencores, esos enojos y esos orgullos, tu corazón se va ablandando. ¿Qué es lo que no deja que la palabra de Dios entre en el corazón? A veces buscamos muchas respuestas. ¿Qué hago? Ya no me gusta la vida que vivo, pero no sé qué hacer. Para que la palabra de Dios no penetre, es porque tu corazón está muy endurecido. Y eso no deja que tú actúes. Eso no deja que tú actúes con convicción. Quiere decir que estés convencido de lo que estás haciendo. No permite tampoco que le creas a Dios. Muchas promesas hay en las Sagradas Escrituras, pero no va a suceder nada si tú no crees. No va a suceder nada si por un lado dices que amas a Dios, pero por otro lado sigues guardando rencor, sigues guardando enojo. Hay soberbia. Te cuesta despojarte de esos sentimientos pues tan feos, ¿no? Por eso es necesario que nosotros pidamos a Dios que nos dé humildad para poder ver nuestras faltas. Cuando no se tiene humildad, es imposible poder reconocer que hemos fallado. Si no hay humildad, no puede haber un corazón de carne. No puede haber un corazón que se deje transformar, porque tú estás impidiendo que Dios obre en ti. Es necesario que tú comiences también a renovar tu relación con el Señor. Cuando tú vas dejando que se renueve esa relación con Dios, tu corazón va siendo transformado, tu corazón va siendo tocado por la mano de Dios. Y debes de entender sobre todo, hermano y hermana, que cuando ocurre una desolación matrimonial, la causa principal es porque hay un problema espiritual.
Cuando existe falta de amor, falta de sacrificio, falta de comunicación, falta de perdón o falta de comprensión, estamos ante un problema básico en tu relación con Cristo. No puedo perdonar. No quiero sufrir, yo no quiero que me duela. Es que entonces estás teniendo un problema no solamente de perdón, no solamente de comprensión en tu matrimonio. El problema no simplemente es o ha sido que estés atravesando una desolación. Hay un problema más grande. El problema más grande es que tu relación con Dios está rota. Y eso fue lo que te llevó a que hubiera una desolación, una ruptura matrimonial, una ruptura familiar, porque no había una buena relación con Cristo. Cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra relación con Cristo, entonces comienzas a recibir el poder que necesitas para cambiar tu vida. Esa es la respuesta. ¿Qué hago para poder tener una relación con Dios? ¿Qué hago para poder saber qué es lo que Dios quiere? Comienza a renovar tu relación con Cristo. ¿Para qué? Para que puedas recibir ese poder necesario para cambiar tu vida. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que puede transformar a una persona a la imagen de Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios 3:18. Solamente el Espíritu Santo puede transformar a una persona a la imagen de Cristo. Algo muy importante, sobre todo cuando se está viviendo una desolación matrimonial, es que conforme tú vayas teniendo esa intimidad con Dios, fíjense, algo bien importante. Dios quiere que hagas las paces primero con Él. Por eso yo comencé con esta frase que decía, cambia el corazón del hombre y lo otro vendrá por añadidura. Comienza con esa relación. Examino mi vida, en qué fallé, cuáles fueron mis defectos o cuáles siguen siendo mis defectos. Dios quiere tener una intimidad contigo y a través de esa intimidad quiere tener una reconciliación. Es el momento de la reconciliación. Pero también te pide que en ese tiempo de transformación y reconciliación no endurezcas más tu corazón. Que renueves tu relación, esa relación que a lo mejor por mucho tiempo llevaste, a lo mejor de niña, de adolescente, de joven, no lo sé. Dios quiere que renueves esa relación con Él. Y fíjense la promesa tan hermosa que nos da. Cuando nosotros renovamos la relación con Cristo, recibimos ese poder que necesitamos para poder cambiar nuestra vida. ¿Y de dónde nos viene esa fuerza? ¿De dónde nos vienen esas ganas? Del Espíritu Santo. Es el único que puede transformar lo que somos a la imagen de Cristo. Dios hoy en esta tarde también viene a decirnos y a darnos la instrucción que en el momento que tú estás ahorita atravesando esa desolación, no causes más conflictos. ¿A qué se refiere? Que no impongas tu voluntad. No impongas tu voluntad a la fuerza a la otra persona. No presiones a los demás. Porque entonces aquí comienzan a surgir cuestionantes en el cónyuge. ¿Qué cuestionantes? Alguna de ellas es, ¿en verdad será posible o sincera la reconciliación? ¿En verdad será sincero el cambio que mis ojos están viendo?
Si tú, hermano, hermana, comienzas a causar conflictos adicionales a los que ya hay, entonces esto es un indicador de que nada ha cambiado en tu vida. Porque nosotros hemos aprendido a ser pacientes. Debe de haber en nosotros también mansedumbre, dominio. Esos son frutos del Espíritu Santo. Y si no los hay, entonces nos estaríamos enfrentando a una realidad de que nada ha cambiado en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros comencemos a examinar nuestro propio corazón, pero examinar nuestro corazón ante Dios. No nada más decir, sí, he fallado, sí, mi corazón se ha endurecido, sino delante de Dios, ante Dios, examinar nuestro propio corazón y decirle, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame lo que hay en él. Hoy la invitación también es que comencemos a reconocer nuestras propias culpas, pero no nada más quedarnos en el ya reconocí mi culpa, no, sino comenzar a corregirla. Comienza a corregir eso que te está atormentando, comienza a corregirlo. Comienza a corregir la dureza de tu corazón. Porque cuando tú comienzas a corregir esa culpa, esa dureza de corazón, entonces el fruto natural será el deseo de la reconciliación. Dice en Proverbios 17:14, deja la contienda antes que se enrede. Si yo he notado que soy una persona que me cuesta mucho hablar o comunicarme con los demás porque me sulfuro, me exaspero, me enojo, bueno, es importante que reconozcamos la culpa. ¿Qué quiere decir? Es importante que si yo soy una persona con la cual yo me he dado cuenta que a las personas les cuesta demasiado dialogar, empiezo a interiorizar en mí, a ver, ¿por qué no sé dialogar? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me sulfuro? Y una vez que he reconocido esa falta, entonces comienzo a corregirla para que no se permee en mi corazón y para que en mi corazón vaya perdiendo esa dureza. Por eso dice en Proverbios, deja la contienda antes que se enrede, o sea, deja el enojo. Si tú sabes que cuando a lo mejor al platicar con tu cónyuge, porque las cosas todavía no están bien, te cuesta demasiado dialogar con esta persona y sabes que hay ciertos factores que son los determinantes para que se detonen esas discusiones, ponte primero en oración, apártate, ponte en oración y pídele al Espíritu Santo que te ayude. Por eso es muy sabia la palabra de Dios. Deja el enojo antes de que eso te lleve a una situación mucho más difícil y se complique ya de por sí el conflicto que hay. Dice en 2 Corintios 12:9, ten por cierto que la gracia de Dios es suficiente para fortalecerte, para poder controlar tu enojo y tu lengua. Fíjense, aquí nos está dando la instrucción. ¿Cómo puedo vencer esa contienda y ese enojo? Porque la gracia de Dios es suficiente para fortalecerte y controlar tu enojo y tu lengua. Antes de caer en contienda, recuerda, primero Dios, por amor a ti, y entonces esto comienza a transformarte. Eso va a frenar esa contienda, va a frenar ese enojo. No necesito
Decía por ahí, papá Hawks dice mucho, a veces dialegamos y no dialogamos, y es verdad. Alegamos. ¿Por qué dice dialegamos? Porque alegamos. No hablamos, estamos alegando, ¿no? Y a veces nos dicen, oye, pero no te enojes. Oye, no grites. Yo así hablo, ¿no? Y si te parece, porque yo no voy a cambiar mi manera de ser. Fíjense, ¿no? Hasta en lo que hemos caído. Pues si te parece, ¿no? Yo no voy a cambiar mi manera de ser. Y muchas veces decimos, bueno, es que a la pareja o al cónyuge que tú elegiste, nadie más lo eligió por ti, tú lo elegiste, ¿no? Y a veces, hermanos, se cometen errores muy grandes cuando decimos, cambia, es que mira cómo eres. No, para que haya una transformación en tu corazón, en el mundo y en tu matrimonio, es necesario que aprendas a aceptar a tu cónyuge, pero que cambies tú. Si algo no te parece de tu cónyuge, bueno, no me parece, a lo mejor se lo puedo decir, se lo comento, pero no pretendo que cambie. Tengo que cambiar yo para que esto se vea reflejado en mi cónyuge. Por eso es necesario que tú empieces a hacer cambios en tu vida. ¿Qué cambios? Cuando nosotros tomamos la iniciativa y comenzamos a cambiar nuestros defectos, ¿qué quiere decir? Te invito para que hagas, no sé, el día de la semana que tú quieres, pero el día correcto es hoy, ¿no? Para comenzar a tener una transformación en el corazón, una lista de aquellos defectos o aquello que tú consideres que te cuesta mucho cambiar. Escoge de esa lista el punto más conflictivo y ya es también una lista a la par de aquellos conflictos que como cónyuge, como matrimonio tuviste o estás teniendo. Escógelo, ese punto más conflictivo, ese que te causa más dolor, ese, subráyalo y escógelo. Y comienza a ser hacedor de la palabra. Para que haya un cambio y una transformación en el corazón, es necesario que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Quiere decir que aquel punto que tú tomes como referencia, ese punto tan catastrófico que te haya marcado tanto en alguna situación entre tu cónyuge y tú, tómalo, tómalo. A lo mejor no se comunicaban bien. Bueno, pues es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Dice en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sandy, Gracias, ¿me la puedes repetir tantito, por favor? Es la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. ¿Qué instrucción nos está dando esta cita bíblica? De que pongamos nosotros en práctica lo que Dios nos está, lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué, hermanos? No es algo que yo te digo, tienes que hacerlo. Es un imperativo divino. Quiere decir, es una orden, viene de Dios. Si tú quieres que las cosas cambien y se transformen, aprende a ser obediente. Aprende a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente la escuches. Ponla en práctica. Ser hacedores, no solamente oidores.
llevarla, poner en práctica. Una vez que tú has oído la palabra de Dios, una vez que tú la has escuchado, hay que meditarla. La palabra de Dios, hermanos, es bien hermosa. Hermosa cuando de verdad se pone en práctica. Ya la escuché, ahora voy a meditarla. Abrázala, hazla tuya, hazla tu promesa y llévala a los hechos. Debe de cumplirse, debe de llevarse a la acción, a la ejecución. Pero algo muy importante, cuando tú hagas todos estos pasos, ya escuché la palabra de Dios, ya la medité, la abrazo, la hago mía, me la tatúo, la llevo a los hechos, pero también asumo las consecuencias. A veces decimos, la palabra consecuencia para muchos podría sonar como algo malo o algo feo, ¿no? Ay, no, ¿qué tal que pues, si yo le digo a Dios que se haga su voluntad y qué tal que Dios no quiere que mi cónyuge vuelva? No, espérame, tranquilo. La palabra consecuencias no significa algo malo. Ahí se está resumiendo la palabra de Dios en mi voluntad, mi gracia, la confianza que tú tengas en Dios. Y esto se hace por medio de la fe, una fe que sea auténtica. Para que haya una fe auténtica, debe de ir acompañada de obras. Una fe sin obras no es fe, simplemente es algo que sé, que he escuchado y que dicen que tengo que tener fe para que Dios pueda actuar en mi vida y hacer cosas grandes. No, hermanos. Así como un hombre cuando se mira superficialmente al espejo y no se acuerda después de las manchas que tenía en el rostro para hacerlas desaparecer, también el hombre que se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica, olvida fácilmente los propósitos de enmendar esa falta. Hay que vivir conforme al Evangelio, porque si nosotros comenzamos a vivir conforme al Evangelio, estaremos en santa paz. Estaremos en santa paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Esos son los efectos y las causas de no solamente escuchar la palabra de Dios. Esa es la diferencia de aquellos que se dicen como nuestros hermanos separados. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Se saben las sagradas escrituras de inicio al final y así, ¿no? Se aprenden hasta las citas bíblicas, pero no las ponen en práctica, no las viven. Y fíjense algo muy importante, ¿no? Aquí dice, y espera las consecuencias. ¿Qué hacen nuestros hermanos separados? Ellos acomodan las cosas y dicen, no, a ver, las consecuencias puede ser que Dios, pues que Dios no quiera lo que yo le estoy pidiendo. Mejor la acomodo la palabra de Dios a mi conveniencia. No, hermanos, hay que esperar las consecuencias. Quiere decir esperar en Dios, confiar con esa fe, pero una fe con obras. Una fe sin obras no es fe, simplemente es de labios para afuera. Y es necesario entonces que tú tomes esa iniciativa, que te decidas a cambiar tu vida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo comienzo a cambiar mi vida? Bueno, acoge la palabra de Dios. Escúchala. Bueno, no solamente la escuchas, medítala. No solamente la medites, ponla en práctica. Y no solo eso. Si tú ya oraste, tú ya meditaste la palabra de Dios, espera en el Señor y espera el resultado. Eso significan las consecuencias. Esperar en Dios. Algo muy importante en este desierto, hermanos, en estas desolaciones que se viven, que estás viviendo, es que tú te mantengas motivado, que mantengas una motivación correcta en tu vida. En primer lugar debe de ser esto porque quieres agradar a Dios. ¿Qué es aquello que me va a motivar? No es que recibas buenos mensajes de tu cónyuge, no es que te vaya a ver, no es que te hable bonito. No, esa no es una motivación correcta. La motivación correcta debe de ser porque en primer lugar tú quieres agradar a Dios y porque lo amas.
Y si tú eres obediente y tú amas a Dios, entonces vas a ser obediente a su palabra. Tenemos que ser obedientes a Dios. ¿En donde yo digo que amo a Dios? En mis hechos, en mis acciones, en la congruencia. Ay, es que yo no amo un montón a Dios. Y yo en las cosas de Dios. Pero si viene mi cónyuge, como casi no viene, y si yo estoy escuchando el tema, pero viene mi cónyuge, híjole, cuelgo la llamada, voto lo que estaba haciendo y entonces, pues le voy a poner atención. No, no es que esté mal, hermanos. No es que esté mal. Pero cuando tú atiendes las cosas de Dios, dice, lo demás viene por añadidura. La siguiente indicación que Dios quiere darte hoy en este día, en esta desolación, en este desierto, es que tengas paciencia. Sé paciente. Y la paciencia, esta la encontremos en Primera de Corintios 13, versículo 4. Primera de Corintios 13, versículo 4. Dice así. Ay, ya se me movió, permítanme tantito. Dice así. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso. Escucha, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El amor, hermanos, es lo que mejor describe a Dios en su esencia. Y de él se derivan todo lo que son las expresiones de un amor humano auténtico. Dios te dice que en esta desolación y que en este desierto aprendas a tener paciencia. Si tú eres paciente, quiere decir que tienes amor. Pero si eres una persona que se desespera, eres una persona que le cuesta mucho esperar en el tiempo de Dios, no tienes amor. No nos engañemos. Las personas que se sacrifican y que saben esperar han entendido cuál es el amor que Dios tiene para nosotros. Pero cuando tú te empiezas a desesperar, hay dos cosas. Te empiezas a desesperar porque no tienes amor y corres el riesgo de que tu corazón se endurezca. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en tu corazón va a ser la que te va a motivar a usar la paciencia que la situación que estés viviendo requiere. Repito, la obra del Espíritu Santo en tu corazón te motivará a usar la paciencia que la situación requiere. Mi cónyuge no vive conmigo, pero viene y quiere caer en contienda. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La paciencia. Y la paciencia que yo esté creando y que yo me esté forjando en mi vida va a ser la que me va a motivar a saber controlar esa situación. Y después de que soy paciente, fíjense algo bien hermoso, ¿eh? La paciencia quiere decir que compartimos el sufrimiento de Cristo. Y esa paciencia sufrida nos tiene que llevar a seguir adelante para pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La benignidad. ¿Qué significa qué significa la benignidad? Que sepamos esperar. Saber esperar el tiempo y en el tiempo de Dios sin desesperarnos, sin enojarnos, sin gruñir, sin gritar. No.
porque entonces ya no estaríamos viviendo la obra del Espíritu Santo, ya no estaríamos viviendo el fruto que es la paciencia. Y recordar, como nos dice en el Evangelio de San Mateo 19:26, con Dios todas las cosas serán posibles. No te desesperes. El mayor problema del ser humano es que no tenemos amor. Yo decía, y algo que aprendí en mi lucha, hermanos, es a ser pacientes. Es a ser paciente. Lo que más nos cuesta es que no sabemos esperar, porque no tenemos amor. ¿Y por qué no tengo amor? Porque no conozco a Cristo. ¿Y por qué no conozco a Cristo? Porque ni siquiera he entrado en esa intimidad con Él. Porque a lo mejor lo hice por muchos años, pero no he renovado esa intimidad con mi Señor. Dios quiere una reconciliación contigo. Dios quiere algo más. No solamente quiere que tengas una reconciliación con tu cónyuge. La verdadera transformación de corazón en el hombre ocurre y sucede cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestro corazón. No te olvides de esta frase. Cambia el corazón del hombre y lo otro vendrá por añadidura. Revístete de Cristo. Sé un hombre nuevo, una mujer nueva. Y si no lo eres, pues crea esa nueva mujer, crea esa nueva versión de mujer y de hombre, hasta que logres alcanzar una asimilación vital con el modo de pensar y de vivir de Jesucristo. Despójate del hombre viejo, ese hombre viejo que se corrompe. Renueva tu espíritu de mente y revístete en Cristo. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias, porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, quiero presentarte a tus hijos. Tú los conoces por su nombre. Te los presento, Señor, para que tú pongas tus ojos de Padre amoroso en su vida. Tú conoces su corazón y conoces las heridas de su historia. Tú conoces todo lo que Él ha querido hacer y no ha hecho. Conoces también lo que hizo o le hicieron lastimándolo. Tú conoces sus limitaciones, errores y su pecado. Conoces los traumas y complejos de su vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre estos hermanos, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de sus corazones. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana a estos hermanos, Padre. Entra en sus corazones, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en estos corazones y dales tu paz. Llénalos de amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por su vida y sana sus corazones. Sabemos, Señor, que tú lo haces siempre que te lo pedimos.
y te lo estamos pidiendo con María, nuestra Madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su deseo transformando el agua en vino. Cambia su corazón y dales un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Dales un corazón nuevo. Haz brotar, Señor, en estos hermanos los frutos de tu presencia. Dales el fruto de tu espíritu, que es el amor, la paz y la alegría. Haz que venga sobre ellos el espíritu de las bienaventuranzas, para que puedan saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni traumas junto a sus cónyuges, junto a su familia y junto a sus hermanos. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en su vida. Te damos gracias de todo corazón, porque tú nos sanas, porque tú nos liberas, porque tú rompes las cadenas y nos das la libertad. Gracias, Señor, porque somos templos de tu Espíritu, y ese templo no se puede destruir, porque es la casa de Dios. Te damos gracias, Señor, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones. Qué grande eres, Señor. Bendito y alabado seas. Amén.